Bueno, les voy a contar, yo trabajo acá en Ciencia y Tecnología, en el gobierno de la provincia de San Luis, y estamos a cargo de la implementación de Registros Médicos 3.0, que es nuestra historia clínica unificada. Les voy a contar algunos datos del proyecto, más o menos para poner en contexto, y después por ahí voy a focalizar más en lo que tiene que ver con los datos estructurados y el servicio tecnológico, y cómo lo usamos nosotros y cómo nos mejoró, digamos, varias cuestiones con respecto a los médicos o sea, problemas de carga. Bueno, ya contaremos con eso. La historia clínica esta se licita en el 2017, comienza su implementación en el 2018. Actualmente está implementada en unos 25 centros de salud de distinta complejidad. Hay, por ejemplo, un hospital puntualmente que es oncológico, y ahí estamos en ese hospital que es solamente para pacientes oncológicos, en la maternidad. Después varios centros de atención primaria de la salud. Por lo general, nos enfocamos justamente mayormente en los centros de atención primaria de la salud, y son en los que estamos actualmente en la implementación haciendo más foco. Como sabrán ustedes, tenemos también un hospital que se inauguró hace poquito, muy grande. Ese hospital puntualmente no tiene nuestro sistema de registros médicos, pero sí estamos interoperando con el sistema que tienen ellos, porque este hospital, digamos, se licitó y incorporó un sistema de gestión propio, y lo que estamos haciendo es interoperar para poder pasarnos los datos de los pacientes, las historias clínicas, tanto poder consultar las de ellos consultar la nuestra, y poder hacer interconsultas, digamos, desde el sector de centro de atención primaria a este, que es un hospital de complejidad. Este proyecto, en realidad, cuando arrancó, se arrancó con un proyecto, con una idea de que no fuera un proyecto cerrado. Pasa normalmente por varias instancias de ciclos de iteraciones y mejoras, con los cuales se hacen focus group con personal de los distintos centros de atención donde se implementa. Bueno, y actualmente más de 1.500 profesionales médicos de la salud utilizan en distinta medida registros médicos, y este proyecto en realidad se soporta sobre otros tipos de proyectos que tiene la provincia, como es el tema de hospitales a 1000, que en realidad es llevar fibra óptica a todos los hospitales de la provincia y tener 1000 megabytes de conectividad. El proyecto de firma digital de la provincia y de cédula de identidad provincial. Digamos, todos estos proyectos el proyecto de registros médicos está soportado por estos otros proyectos, y obviamente que interopera también con estos proyectos, porque necesitamos de la cédula de identidad provincial para que los médicos firmen las historias clínicas. Y bueno, es bastante amplio el ecosistema de proyectos donde está inmerso lo que es registros médicos. También existe un proyecto que es un portal puntano, que sería el portal del paciente, donde puede el paciente ver su historia clínica, si es atendido en cualquier centro de salud que tenga implementado registros médicos. Bueno, más que nada eso para poner en contexto cómo es el proyecto de registros médicos acá en la provincia de San Luis. Por ahí, para hacer foco en el tema de los terminológicos y las codificaciones, por ahí quería recordar, digamos, o discutir un poquito la importancia del concepto de interoperabilidad. Puntualmente yo, acá en la provincia, estoy en el área de interoperabilidad, y nosotros, lo que es interoperabilidad nos parece que es algo sumamente importante. Ya he visto las otras charlas anteriores y todos hacen foco en el tema de interoperabilidad, y sabemos que la interoperabilidad es algo como que está, yo diría, está muy de moda, y en realidad ahora también se está hablando mucho. Yo quería hacer foco en lo que es la interoperabilidad, una dimensión que por ahí no se toca mucho, pero desde mi formación también como en ciencias sociales se está hablando demasiado, que es la interoperabilidad social, y los modelos de madurez, por ejemplo, que usa el Banco Interamericano de Desarrollo, midiendo
y proponiendo, digamos, distintos modelos de interoperabilidad de servicios sociales, que creo que van muy de la mano con la interoperabilidad más, diría, dura, que usa por ahí salud, que la divide en las dimensiones técnicas, sintácticas, semántica y organizacional normalmente. Pero bueno, a mí me gustaría por ahí hacer foco que estas otras dimensiones por ahí a veces que no se tienen tan en cuenta, las sociales o las legales también, porque muchas veces la interoperabilidad legal sería que la legislación justamente nos deje, nos dé el marco para poder intercambiar, digamos, estos registros quizá con otra provincia, en casos, bueno, también intercambiar, digamos, información médica con otra nación por ahí. Estos puntos de interoperabilidad me parece que son sumamente importantes. Y puntualmente hacía foco en la interoperabilidad social porque dentro de lo que es el proyecto de registros médicos 3.0, nosotros estamos intentando de avanzar un poquito hacia esta interoperabilidad social, de servicios sociales, e intercambiar información desde el sistema de registros médicos, no solamente con el ámbito puramente, puro y exclusivo médico, sino también que esto tenga impacto en otras áreas, por ejemplo, medio ambiente, la parte de los registros, tanto registro civil, más que nada registro civil, registro comercial, bueno, en distintas áreas de gobierno que también se vean beneficiadas con tener aceitado todo el mecanismo de interoperabilidad, tanto de salud como de salud hacia otras áreas conexas. Contando un poquito más el tema de la importancia para nosotros de la correcta codificación de diagnósticos, no solamente diagnósticos, bueno, por ahí hice foco en diagnósticos, pero la correcta codificación también de una prescripción, o también no solamente el diagnóstico, prescripción, podría ser también una práctica. La correcta codificación en líneas generales, pero bueno, por ahí quería contar cómo fue el proceso en nuestra historia clínica y con qué nos encontramos al principio cuando todavía no teníamos justamente una correcta codificación o un correcto uso de la parte de codificación. En la primera etapa, la historia clínica, lo que era nuestra historia clínica, obviamente es una historia clínica orientada a problemas. Cuando los médicos tenían que seleccionar el diagnóstico, en una primera instancia se usaba una codificación, yo ahí en la PowerPoint le pongo que es CIE-10, pero en realidad no era una codificación 100% CIE-10, sino que era una codificación propia del Ministerio de Salud de la provincia, que era una especie de combinación, un híbrido entre la codificación C10 con una mezcla con la codificación de CEPSAP, y en realidad era una codificación, diría, propia de la provincia, que si bien después esa codificación impactaba directo, o sea, había un trabajo que se hacía en salud para que exista un mapeo de esta codificación propia a la codificación, por ejemplo, de CIE-10, era bastante compleja para el médico en el uso. En el uso, el médico, nosotros en la implementación, notábamos que ellos nos manifestaban la dificultad que tenían para encontrar justamente algunos diagnósticos, problemas, porque no encontraban el diagnóstico que ellos creían adecuado, y por una cuestión de que estamos hablando de centros de atención primaria de la salud que tienen una demanda importante de gente, entonces ellos no querían quedar mal con sus pacientes, y bueno, por acelerar la consulta, quizá no usaban el diagnóstico correcto cuando impactaban la historia clínica. Entonces esto traía aparejada varios serios de problemas, porque el problema no era puntualmente lo que estaban registrando en ese momento, que quizá era parcialmente erróneo, sino que esto impactaba después en estadísticas hospitalarias, que bueno, ese dato por ahí no se corregía, entonces era erróneo en líneas generales cuando se hacían todo lo que eran las estadísticas mensuales. Bueno, y una serie de problemas que se suscitaban por este asunto. Obviamente con las demoras también en la atención,
y quizá uno de los problemas más importantes era la, el- la forma en que ellos lo veían, los profesionales médicos, digamos, la forma en que ellos veían, que notaban que no, para ellos era un problema de usabilidad importante, no estaban cómodos, digamos, y eso nos afectaba a nosotros en la implementación de registros médicos. Teniendo todos estos problemas en cuenta, se armó, digamos, un grupo que fue el grupo nuestro, digamos, sumando gente, referentes de cada uno de los centros de atención donde estaban implementados registros médicos. Se armaron diferentes focus group y se analizó qué se podía hacer para minimizar todos estos problemas y cambiar el enfoque en cuestiones que tenían que ver con diagnóstico, porque esto yo focalicé en diagnóstico, pero en realidad pasaba también en el tema de prescripción, porque aquí, quizá el tema del vademecum que se usaba no estaba tampoco codificado como debería. Se usaba un vademecum que era del prestador, que, que administraba lo que era la logística de medicamentos de la provincia, y no era un vademecum que fuese por ahí práctico tampoco. Entonces, en ese momento se decidió, o sea, se tomó la decisión de ir, teníamos que ir a un sistema, digamos, o a un método de codificación que estuviera más en línea con las buenas prácticas internacionales, por ejemplo, los estándares internacionales como SNOMED, y bueno, y ver cómo podíamos ir para ese camino. Cuando se analizó esto, un camino era el de poder generar nosotros en la provincia nuestro propio servicio, un servicio de terminología propio, y ponernos, bueno, a trabajar en eso. La verdad que era muchísimo trabajo, y por otro lado, creíamos que era un trabajo que bien podría ser bueno a largo plazo. Sabíamos que existían actualmente distintas instituciones en Argentina que ya tenían ese camino recorrido. En esto justamente, bueno, se tomó la decisión de utilizar los servicios terminológicos del Hospital Italiano, y bueno, lo cual realmente nos cambió bastante, nos solucionó en gran parte todos estos problemas que teníamos, y realmente fue bastante bueno la integración que logramos desde los equipos técnicos nuestros con la gente del Hospital Italiano, que nos dio una mano importante en poder adaptar los servicios terminológicos que tenían ellos con algunas particularidades nuestras, y armar, por ejemplo, algunos subsets puntuales, y bueno, y poder caminar esto, digamos, de una manera más rápida, para poder salir más rápido con esa solución que teníamos, que estábamos necesitando, y poder mejorar esto rápidamente. Por ahí, bueno, pasando adentro, yo más o menos fui comentando, pero algunos de los ventajas y beneficios que nosotros en la práctica notamos con el uso de terminológicos, de servicios terminológicos, ha sido, bueno, menor tiempo para confeccionar, obviamente, la historia clínica por parte de los profesionales, tanto para seleccionar y buscar diagnósticos, prácticas, prescripciones. La mayor capacidad de interoperar con distintos sistemas. Esto me parece muy importante, porque también haber usado o estar usando servicios terminológicos del Hospital Italiano nos allanó no solamente este camino de ir por nuestro propio lado con los terminológicos, no hacerlo así, sino que nos allanó el camino también para poder integrarnos con el proyecto de Nación del bus de interoperabilidad, porque, bueno, obviamente Nación necesita que se cumplan ciertos estándares. Entre estos, obviamente, Nación utiliza SNOMED City, y el hecho de que nosotros usemos los servicios del Hospital Italiano, nosotros ya ganamos un poco ese camino, porque si no también teníamos que adaptarnos a estos estándares, y lo tendríamos que haber hecho, bueno, de cero nosotros. Una mayor facilidad para consolidar la información de estadística hospitalaria, eso fue fundamental. La estadística hospitalaria tiene una manera más fácil, más ágil
y me parece que hasta más correcta de poder trabajar con la información de las estadísticas que se generan en todos estos centros de salud, que, como comentaba, estos 25 centros de salud se soportan sobre esta historia clínica unificada que todos la comparten, obviamente, y cualquier persona que es atendida en un centro de salud de estos puede, el profesional médico, siempre y cuando el paciente le dé su consentimiento, poder ver la historia clínica la atención que le hizo otro médico en otro centro de salud provincial. Simplificación de la usabilidad por parte del staff médico, obviamente esto es muy importante porque nos dio más facilidad para la implementación, porque la gente, el profesional médico, normalmente cuando vamos a un centro de salud que todavía no está implementado, todavía existen, bueno, por una cuestión de qué cambio cultural y todo esto, por ahí les cuesta a veces el hecho de que vayamos con una historia clínica electrónica y ellos por ahí están muy acostumbrados a usar las historias clínicas papel de la institución. Entonces este tema de impacto, de impacto en el cambio de trabajo y todas estas cuestiones, si nosotros tenemos un sistema cuanto más fácil de carga la historia clínica para los médicos y los profesionales médicos, nos facilita un poco la implementación, digamos, a futuro. De hecho, lo hemos ido notando en los nuevos centros que se han implementado después de que utilizáramos los servicios terminológicos en diagnóstico, en prácticas y en prescripciones. Y otra cosa importante es el tema de, bueno, yo no soy médico, pero por ahí por estar mucho en contacto con los médicos, sí sé que por ahí existe mucha polisemia de terminología médica, y por ahí hay ciertos médicos que utilizan cierta terminología para nombrar una patología, y en realidad otros médicos utilizan otra, y en realidad es la misma patología, pero quizá uno las nombra de una manera, otros las nombran de otra. Entonces, estas cuestiones, usar, digamos, un servicio como el servicio terminológico con el tesauro, que nos puede ayudar, digamos, a estas cuestiones de poner por distintas entradas, digamos, verbales, que están indicando una sola cosa, poder reducirlas y ir justamente a esa codificación exacta que después es la que necesitamos en la parte estadística para poder, bueno, no sé, decir que esa patología era la misma, por más que se nombrara de 2 o 3 formas diferentes. Entonces esto es sumamente importante, aparte porque es la manera de estructurar el dato, y no que el dato esté de una manera no estructurada que después no se puede trabajar, digamos. Creo que es muy importante tener los datos estructurados para poder lograr después desde todos los sectores que tienen que ver con tomadores de decisiones y todo eso, poder analizar la información y, bueno, llegar obviamente a tomar mejores decisiones, que sin tener datos estructurados no podríamos hacer análisis y justamente tomar estas decisiones. Y bueno, y facilitar la interconsulta médica también, justamente porque, bueno, dentro del proyecto nuestro lo más importante era este tema de poder facilitar la interconsulta médica en los diferentes niveles de atención, tanto en los de complejidad como en los niveles más primarios, pero que esta forma de tener el dato estructurado nos sirva para facilitar la interconsulta médica y poder usar el sistema de manera más adecuada. Bueno, más que nada era contarles esto rápidamente. No sé si tienen alguna consulta o algo, podemos hacer algunas preguntas. Sí, si el auditorio quiere hacer una pregunta. Muchísimas gracias, Federico. Excelente el resumen de sus trabajos, ¿no? Porque es tan complejo el tratar de estructurar varias instituciones en una provincia en donde debe estar tan disgregados y en forma diferida, tanto la estructura misma de cada institución como su registro médico, ¿no? Así que excelente y muy valiosa tu charla. Muchas gracias, Nancy. Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos por aceptar y compartir con nosotros su trabajo.